Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy, porque vamos a sumergirnos en una historia que, francamente, me ha dejado sin palabras. Si son fanáticos de las historias conmovedoras, de esos relatos que te hacen creer un poquito más en la bondad del mundo, entonces este vídeo es para ustedes. Hoy vamos a hablar de algo que el título mismo lo dice todo: terrible tuba herida, Engin no la deja sola. Inseparables. Prepárense para una dosis de ternura, valentía y un vínculo que desafía toda lógica. Y antes de empezar, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Les aseguro que no se arrepentirán, porque aquí siempre traemos historias que valen la pena escuchar. Así que, ¿de qué va todo esto? Imaginen por un momento a un cachorro. Un cachorrito lleno de vida, de travesuras, de ese amor incondicional que solo ellos saben dar. Ahora imaginen que ese mismo cachorro, por alguna terrible desgracia, sufre una herida grave. Una herida que lo deja vulnerable e indefenso, necesitando cuidados constantes. En medio de esta desesperación, aparece una figura. Alguien que, en lugar de dar la espalda, decide que ese cachorro no estará solo. Ese alguien es Engin, y el cachorro es Tuba. Y lo que vamos a descubrir hoy es cómo estos dos, unidos por la adversidad, forjan un lazo tan fuerte que los ha convertido en verdaderamente inseparables. La historia de Tuba es, como el título indica, desgarradora. Aún no sabemos los detalles exactos de cómo ocurrió, pero Tuba, esta pequeña alma inocente, resultó terriblemente herida. Piensen en el miedo, el dolor, la confusión que un animalito debe sentir en una situación así. Imaginen la impotencia de sus cuidadores, si es que los tenía en ese momento. Y en medio de todo ese caos, entra en escena Engin. Y aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente especial. Engin no es solo alguien que pasaba por ahí, no es alguien que ofreció una ayuda temporal. Engin se convirtió en el ancla de Tuba, en su protector, en su fuente de consuelo y esperanza. Desde el primer momento en que Engin se hizo cargo de Tuba, quedó claro que esto no iba a ser una simple ayuda temporal. La herida de Tuba requería atención constante y Engin se entregó a ello en cuerpo y alma. Las noches de desvelo, la dedicación a los tratamientos, la paciencia infinita para verla recuperarse, todo esto formaba parte del día a día de Engin. Y no se trataba solo de la parte física, sino también de la emocional. Tuba, traumatizada por lo que le había pasado, necesitaba seguridad, necesitaba sentir que no estaba sola en su lucha. Y Engin se la dio. Cada caricia, cada palabra tranquilizadora, cada mirada de comprensión, todo contribuía a que Tuba sintiera que la vida, a pesar de todo, podía ser amable de nuevo. Lo más fascinante de esta historia es la forma en que la relación entre Engin y Tuba evolucionó. Al principio, era una relación de cuidado y dependencia. Engin era el que sanaba, Tuba la que era sanada. Pero a medida que Tuba recuperaba fuerzas, su vínculo se fortaleció de una manera que va mucho más allá de la gratitud. Se convirtió en una conexión profunda, casi telepática. Tuba, a pesar de sus limitaciones iniciales, aprendió a confiar plenamente en Engin. Lo seguía a todas partes, buscaba su cercanía constantemente, y era evidente que su presencia era el mejor analgésico para cualquier dolor residual. Y aquí es donde la idea de inseparables cobra todo su sentido. Engin no solo cuidó a Tuba hasta su recuperación física, sino que continuó a su lado, integrándola completamente en su vida. Ya no era una tarea, era una elección, un amor genuino. Si Engin salía de casa, Tuba lo esperaba ansiosamente. Si estaba en casa, Tuba era su sombra. No importaba si estaba trabajando, descansando o jugando, Tuba estaba siempre ahí, a una distancia prudencial o acurrucada a su lado. Esta devoción mutua es lo que hace que su historia sea tan inspiradora. Piensen en las lecciones que podemos aprender de esto. En un mundo que a veces parece tan individualista y apresurado, la historia de Engin y Tuba nos recuerda el poder del altruismo, de la empatía y de los lazos que podemos formar cuando abrimos nuestro corazón a otro ser. Engin podría haber optado por un camino más fácil, por delegar el cuidado de Tuba a otros, pero eligió el camino de la dedicación total. Y Tuba, a pesar de su experiencia traumática, demostró una increíble resiliencia y una capacidad para amar que solo los animales poseen. Además, esta historia nos habla de segundas oportunidades. Tuba, que estuvo al borde de un destino incierto, recibió una nueva vida gracias a la intervención y el amor de Engin.
Y esta nueva vida no es solo de supervivencia, sino de plenitud, de felicidad, de sentirse amado y seguro. Es un testimonio de que incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay luz al final del túnel, especialmente cuando hay personas como Engin dispuestas a iluminarla. Las imágenes que seguramente acompañarán esta narración serán tan conmovedoras como la propia historia. Ver a Tuba recuperada y llena de energía, corriendo al encuentro de Engin, o acurrucada a sus pies mientras él lee o trabaja. Ver las miradas de complicidad, los gestos de afecto que no necesitan palabras. Cada uno de estos pequeños momentos encapsula la esencia de su inquebrantable conexión. Es importante destacar que no solo Engin ha jugado un papel crucial. Seguramente ha habido personas que han apoyado a Engin en este camino, ya sea con consejos veterinarios, ayuda económica o simplemente con palabras de aliento. Pero el núcleo de esta historia, el que la hace tan especial, es la relación directa entre Engin y Tuba. Es ese pacto silencioso que han sellado, esa promesa de estar siempre ahí el uno para el otro. La terrible herida de Tuba se ha convertido, irónicamente, en el catalizador de algo hermoso. Ha revelado la nobleza de Engin y ha fortalecido el espíritu de Tuba. Nos muestra que incluso en las circunstancias más adversas, la compasión y el amor pueden triunfar. Y que a veces los lazos más fuertes se forjan cuando uno de los dos es completamente vulnerable y el otro decide ser su roca, su protector incondicional. Esta historia también nos anima a reflexionar sobre nuestro propio papel en la vida de los animales. ¿Cuántos Tubas hay ahí fuera, necesitando una mano amiga, un corazón dispuesto a amar? La historia de Engin es un llamado a la acción, a ser más conscientes, a ser más generosos con nuestro afecto y nuestro tiempo. Cada pequeño gesto de bondad puede marcar una diferencia enorme en la vida de un ser indefenso. Y aunque al principio se tratara de una herida física, el vínculo que ha surgido es, en muchos sentidos, una sanación profunda para ambos. Engin, al cuidar de Tuba, ha encontrado un propósito renovado, una alegría que solo se experimenta al dar incondicionalmente. Y Tuba, al ser amada sin reservas, ha recuperado su fe en la bondad, su confianza en el futuro. Así que, en resumen, hemos recorrido la conmovedora historia de Tuba, la perrita que sufrió una terrible herida, y de Engin, el hombre que no dudó en tenderle la mano y cuidarla con una devoción inquebrantable. Hemos visto cómo a través de la adversidad, se ha forjado un lazo extraordinario que los ha convertido en verdaderos inseparables. Hemos hablado de la valentía de Tuba en su recuperación, de la generosidad de Engin en su cuidado, y del poderoso mensaje de amor y compasión que su relación nos transmite. Es un ejemplo brillante de cómo un acto de bondad puede transformar vidas, tanto la del que da como la del que recibe. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en este viaje emocional. Espero de corazón que esta historia les haya tocado tanto como a mí. Me encantaría saber sus opiniones sobre este relato. ¿Han tenido experiencias similares con animales? ¿Qué les inspira más de la historia de Engin y Tuba? Déjenmelo saber en los comentarios de abajo. Y si disfrutaron de este vídeo, por favor, no olviden darle a me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares para que más personas conozcan esta hermosa historia, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.